Nunca pensé que me traicionarían durante una cena de pollo asado y puré de papas, pero la vida tiene una forma de dar sus golpes más duros en los momentos más cotidianos. Era una fría tarde de domingo, de esas en las que el viento sacude las ventanas y la casa huele a romero y mantequilla. Acababa de terminar de poner la mesa para la cena. Mamá estaba cerca de la chimenea, hojeando una revista de chismes arrugada. Papá veía las noticias de la tarde y mi hermano mayor, Carlos, llegó tarde como siempre, incluso aunque habíamos quedado en comer a las 6. Llegó a las 6:30 con una sonrisa de suficiencia, un reloj caro en la muñeca y una botella de vino sobrevalorado que nadie había pedido. Esta casa, nuestro hogar familiar, había pasado por momentos muy difíciles. Casi la perdíamos 2 veces, una durante la crisis de 2008 y otra cuando mis padres estaban ahogados en deudas médicas por la cirugía de papá. Carlos no estuvo presente en ninguna de esas ocasiones. Estaba en la Ciudad de México persiguiendo sueños corporativos, llamando solo cuando le convenía, sin aparecer nunca cuando las cosas se ponían difíciles. Yo me quedé. Trabajé 2 empleos, viví en el pequeño cuarto de invitados y invertí cada peso en reparar el techo con goteras, arreglar las tuberías y mantener la hipoteca al día. No lo hice por gratitud, lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Porque no podía ver cómo nuestra casa de la infancia se deterioraba. Porque creo que la familia se cuida mutuamente, incluso cuando no es fácil. Así que, cuando Carlos se sentó a la mesa, apenas haciendo contacto visual, y anunció a mitad de la cena que tenía una semana para mudarme, realmente pensé que estaba bromeando. «Tienes una semana para recoger tus cosas», dijo casualmente, bebiendo de su copa de vino como si no acabara de soltar una bomba en mi vida. Lo miré fijamente, con el tenedor a mitad de camino hacia mi boca. Las palabras no registraron al principio. Miré a mamá y papá, esperando que se rieran, que le dijeran que callara, pero no lo hicieron. Mamá miró su plato. Papá se aclaró la garganta y murmuró algo sobre que la casa se sentía un poco llena últimamente. Mi corazón se hundió. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Llena? Yo pagué la hipoteca el año pasado. Dije más fuerte de lo que pretendía. Yo me encargué de todo mientras tú estabas demasiado ocupado jugando a ser ejecutivo en otra ciudad. Carlos se encogió de hombros. Hiciste lo que cualquier hijo haría, pero ahora no se trata del dinero. Se trata de lo que es mejor para ellos. ¿Lo mejor para ellos? No has estado aquí en años. Ni siquiera llamaste cuando papá estaba en el hospital. Yo lo bañé, cociné para ellos, pagué la medicina cuando el seguro no la cubrió. Llegas, traes un vino caro y de repente crees que puedes tomar decisiones. Carlos no se inmutó. Simplemente sacó un sobremanila de su bolsa y lo deslizó sobre la mesa. Ya está hecho. Hice que el abogado preparara los papeles. Vamos a transferir la casa de nuevo a los nombres de mamá y papá. Ellos decidirán quién se queda aquí, no tú. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Los papeles eran reales, una narrativa falsa pero legalmente estructurada. Carlos estaba tratando de revertir la escritura que yo había presentado legalmente cuando mis padres me transfirieron la casa 2 años antes como parte de la reestructuración financiera que yo pagué. Me reí amargamente. ¿Crees que esto aguantará en un tribunal? La escritura está a mi nombre. La refinancié con mi crédito. He estado pagando impuestos, facturas, seguros, todo. Esta no es tu casa y no lo ha sido de ellos en años. Mamá finalmente habló, apenas audible. Solo queremos paz, hijo. Estamos cansados de la tensión. ¿Tensión? Dije incrédulo. ¿Quieres decir mi existencia? ¿Mi presencia en esta casa es lo que te causa tensión? Miré alrededor de la mesa y lo vi claramente. Esto no fue espontáneo. Estaba planeado. Susurros a mis espaldas. Llamadas nocturnas de las que no estaba enterado. Carlos había vuelto no para ayudar, sino para reclamar algo que sentía que le pertenecía. Y mis padres, por razones que aún no podía soportar, habían decidido dejarlo. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. ¿Quieren hablar de lo legal? Bien. Tengo los recibos, los estados de cuenta, los documentos de la hipoteca. Esta casa era un barco que se hundía, y la reconstruí desde cero. ¿Crees que puedes echarme de la casa que pagué? Te espera una gran sorpresa. Carlos también se levantó,
tratando de imponerse sobre mí como lo hacía cuando éramos niños. Siempre fue el niño de oro, el atleta estrella, el encantador hijo mayor. Y yo era el callado, el ratón de biblioteca, el plan B. Pero ya no era un niño. Y esta vez, no me eché atrás. Estás siendo emocional, dijo fríamente. Simplemente vete con gracia y evítales el estrés. No, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Tienes 24 horas para irte. Todos ustedes, o haré que lo saquen. Llamaré al sheriff yo mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Vas a echar a tus propios padres?, preguntó mamá. Estoy reclamando lo que es mío. No quería que fuera así, pero no me dejaron opción. Me di la vuelta y salí, encerrándome en mi habitación, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No tenía idea de lo que traería el mañana, si se irían en silencio o lucharían sucio. Pero por primera vez en años, no tenía miedo. Había terminado de ser el hijo bueno que seguía dando y dando, solo para ser tratado como un inquilino en la misma casa que salvó. Me habían subestimado y estaban a punto de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido con mis propias manos. Porque esta casa no era solo ladrillos y paredes. Era mi límite. Y finalmente lo habían cruzado. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Toda mi casa de la infancia se había convertido en un campo de batalla. Y las personas que pensé que lucharían a mi lado habían levantado sus armas contra mí. La traición se repetía en mi cabeza como un disco rayado. La sonrisa de suficiencia de mi hermano, el silencio de mi madre, la evitación deliberada de mi mirada por parte de mi padre. Me senté al borde de la cama, mirando las fotos familiares que adornaban la pared. En una, tenía 6 años, sonriendo mientras tomaba la mano de Carlos en el zoológico. En otra, estábamos todos reunidos alrededor del árbol de Navidad. Curioso cómo las personas en esos marcos podían sentirse como extrañas ahora. Al amanecer, me vestí, tomé la carpeta de documentos que había recopilado durante los últimos 2 años, cada recibo, cada declaración de impuestos, cada comprobante de pago, y conduje directamente a la oficina de mi abogado. El señor López era un hombre mayor amable que me había guiado a través del proceso de tomar la propiedad legal de la casa cuando mis padres estaban en graves problemas financieros. Había refinanciado la casa a mi nombre para evitar el embargo, firmando un contrato que transfería el título a mí a cambio de pagar el saldo restante de la hipoteca. Cuando le conté lo que había pasado, no se vio sorprendido. Las familias no siempre se desmoronan por la codicia, dijo, hojeando el sobre Manila. A veces se desmoronan por el sentido de entitlement. Redactaré una orden de cese y desista de inmediato. Mientras tanto, tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. Para cuando regresé a casa, era mediodía. El auto de Carlos aún estaba en la entrada. Mis padres estaban en la sala, actuando como si nada hubiera pasado. Mi madre veía una de sus telenovelas de la tarde y mi padre leía el periódico. Me quedé en la entrada y dije con firmeza, todos tienen 48 horas para desocupar. Si aún están aquí para entonces, haré que la policía los retire. No estoy bromeando. Mi madre me miró como si la hubiera abofeteado. No puedes estar en serio. Salvé esta casa, respondí. Perdieron el derecho de llamarla suya al momento en que me la transfirieron y me dejaron asumir la deuda solo. Carlos se levantó, tratando nuevamente de parecer intimidante. ¿Realmente desalojarías a tus propios padres? Ya llamé a un cerrajero, dije. Para esta noche, las cerraduras serán cambiadas. Si quieren evitar esa vergüenza, empiecen a empacar ahora. Se burló, pero algo en mi tono debió calar hondo porque, sin decir otra palabra, se dirigió furioso arriba. Mi padre lo siguió, murmurando entre dientes. Mi madre simplemente se quedó sentada, sacudiendo la cabeza. «Te amamos tanto», susurró. «No», respondí. «Amaste lo que hice por ti, no a mí». Esa noche, cambié las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad y una cámara sobre la puerta principal. No dormí de nuevo, pero esta vez fue por agotamiento, no por miedo. La casa estaba tranquila por primera vez en años. No pacífica, pero tranquila. Aún así, podía sentir el peso de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, comenzaron a empacar.
Fue surrealista ver a mis padres llevar cajas fuera de la casa que había salvado con sangre y sudor. No les ofrecí ayuda y ellos nunca la pidieron. Carlos fue el último en irse. Se quedó en la entrada mirando alrededor como si intentara memorizar el lugar. «Esto no ha terminado», dijo. «Sí, lo ha terminado», respondí. «Tú lo terminaste el momento en que intentaste robármela». Dio una risa amarga, pero no discutió. Se alejó y cerré la puerta detrás de él. Por primera vez en mi vida, la cerré con una sensación de finalidad. Las semanas siguientes fueron las más solitarias que he conocido. La noticia se extendió rápidamente por la familia extendida. Algunos tomaron mi lado, la mayoría no. Me llamaron frío, despiadado, ingrato. Mi tío incluso me envió un largo mensaje sobre cómo, sin importar lo que hubiera pasado, desalojar a mis padres me convertía en un monstruo. No respondí. Lo que nadie parecía entender era que yo no había elegido esto. No quería nada de esto. Había dado todo por esta casa, por esta familia. Los había visto luchar y me puse frente a la tormenta para protegerlos. No lo hice por poder o control. Lo hice porque creía que estábamos en esto juntos. Pero no lo estaban. Y cuando alguien te muestra que está dispuesto a tirarte a la calle el momento en que dejas de ser útil, aprendes a dejar de prenderte fuego para mantenerlos calientes. Un día, llegó una carta por correo. Era de mi madre. La escritura seguía siendo la misma, suave y curvada como cuando me dejaba notas en la lonchera en la primaria. La abrí lentamente. No era una disculpa, ni siquiera cerca. Escribió que me perdonaba por lo que había hecho, que esperaba que algún día volviera en mis cabales, que ella y mi padre se habían mudado con Carlos, quien tenía un cuarto libre en su condominio en la ciudad. Dijo que era pequeño pero manejable. Terminó la carta con: «Todavía te amamos, incluso si ya no te entendemos». La arrugué y la tiré a la basura, porque no necesitaba perdón de personas que nunca me habían pedido el mío. No necesitaba ser entendido por aquellos que nunca habían intentado entenderme. Las semanas se convirtieron en meses. El silencio de mi familia se alargaba más y más. Llegaron las fiestas y se fueron. Sin tarjetas, sin invitaciones. Pasé la Navidad solo en la casa que había salvado. La decoré de todos modos. Puse luces, cociné la cena, me senté junto a la chimenea y leí un libro. ¿Y sabes qué? Fue pacífico. Eventualmente, convertí el cuarto de invitados en una oficina y el viejo ático en un estudio. Comencé a trabajar a tiempo completo desde casa, haciendo crecer mi propio negocio. Cada pared que pinté, cada estante que monté, cada grieta que reparé, lo hice por mí, no por aprobación, no por reconocimiento. Por primera vez, esta casa se sentía como mía en más que solo el nombre. Se sentía como un hogar. Todavía pienso en ellos a veces. Me pregunto si me extrañan. Me pregunto si alguna vez se dan cuenta de lo que perdieron. Pero no me acerco. No reviso sus redes sociales. No contesto cuando el número de Carlos aparece en mi teléfono cada cierto tiempo porque ahora sé que el amor sin respeto es solo manipulación envuelta en un moño. Y he aprendido que a veces elegir la paz significa elegir caminar solo. Esta casa fue construida con más que solo cimientos y madera. Fue construida con sacrificio, con lealtad, con esfuerzo. Y no importa lo que digan los demás, eso nunca puede ser arrebatado.